Buenas tardes a todos y bienvenidos a la inauguración del nuevo curso del Foro Lacaniano de Valencia. Como todos los años, desde este espacio, se aproxima la mirada hacia temas que, aunque diversos entre sí, resultan estimulantes para interrogarse. Prueba de ello son los invitados que han participado en esta serie. Artistas, escritores, poetas, actrices, grafiteros, médicos, pintores, historietistas, astrofísicas. En todos los casos ha sido una invitación a la reflexión, una puerta para empezar a entender las tendencias y los discursos del momento en el que vivimos. Hay casos, como el de hoy, en el que no se trata tanto de elegir un tema sobre el que hablar, antes bien de que un tema nos haga hablar de él por los efectos que ha tenido y sigue teniendo sobre nuestras vidas. En poco más de 10 días se cumplirá el primer año de la Dana y traerlo a la mesa en esta sesión inaugural del curso resulta necesario, precisamente porque podemos empezar a pensar algunos de sus efectos. El primer efecto lo vivieron quienes estuvieron in situ. Hoy contamos en la mesa con Juan Boluda, que además de nuestro amigo y compañero fue uno de los supervivientes de la Dana. En este año se ha hablado largo y tendido de lo que ocurrió aquel día y de las consecuencias inmediatas que supuso. Incluso puede que, a veces, se haya llegado a frivolizar con el tema. Por eso, escuchar el testimonio de Juan hoy es algo a reivindicar. No solo por respeto y solidaridad, sino porque tan importante es dar voz como poner oído, escuchar y atender a lo que decida narrar sobre lo vivido. Sobre el segundo efecto, que bien podría llamarse el efecto escondido o la cara oculta de la Dana, será Miquel de Renzi, catedrático de paleontología en la Universidad de Valencia, quien esboza algunas ideas en torno a los problemas bacterianos derivados del lodo que salió a flote desde las alcantarillas tras las lluvias, pero sobre todo el que permanece en forma de limo en las entrañas de las casas y de las calles. Un tema de gran interés que no tiene la repercusión mediática que debiera, puesto que las consecuencias que puede acarrear a corto y a largo plazo son muy peligrosas. El tercer efecto, que es casi el reverso del segundo, lo podríamos situar en las enfermedades dermatológicas que comportaron el barro y la suciedad de aquellos días. En la mesa de hoy también contamos con Alba Náchez y Laura Jiménez, ambas dos residentes de dermatología en el Hospital General Universitario de Valencia, que nos hablarán desde su experiencia y conocimiento. Me consta que conocen o tienen personas cercanas afectadas por la riada, por lo que también podrán relatar desde lo personal sus vivencias aquellos días. Así pues, doy paso a Juan para que empiece. Y antes de que Juan hable, proyectaremos una serie de vídeos y una vez visionados, él podrá ir comentándolos. Mirad, luego yo me metí por aquí, allí en aquella esquina saqué la puerta de Mercadona, empecé a sacar gente de los coches que estaban empotrados y se pensaban que ahí pues iban a guardarlo, iban a sobrevivir. Pero claro, cuando les dije que los coches se los iba a llevar y se les iba a llevar dentro, eso era un bar. ¿Y la hija? Cállate. Ellos han perdido una niña. Y ahí están trabajando. Han perdido todo y ayer llevaban a su hija de la mano y se les resbaló. Y pues la niña es una de las víctimas. De estos coches saqué a la gente, que son los que conseguí subir a donde está el coche de la Guardia Civil, ahí en esa finca los conseguí subir. El Mercadona reventó. Yo estaba aquí. Cuando Mercadona reventó, yo estaba en estos bancos con gente subida en los bancos, intentando subir a algún patio. Si veis, no hay patios en esta zona, solo hay aquel patio, que es por el que conseguí subir a la gente aquí arriba, a estas terrazas. A los chicos de este camión son de Carcaixent y también conseguí subirlos a esta finca. ¿Veis? Esto es lo que era Mercadona. Aquí es donde reventó, porque se hizo otro río, claro, pensar que el río estaba por ahí, entonces el agua por el otro lado de Mercadona, entró el agua, rompió todo esto, y por aquí es donde, aquí estuve yo con la gente subida en los bancos, cuando el agua nos llegaba ya por la cintura, y conseguimos cruzar
¿ves? Aquí hay otro banco, estábamos todos intentando agarrarnos a los bancos y gritando conseguimos abrir este portal y llegamos a subir arriba. Y esto es el amasijo de coches que empezó a... Es que hay gente que no salió de los coches. Entonces, si veis alguna manta amarilla, es que hay víctimas dentro. Y esta es mi calle. Esta alcantarilla me jodí una pierna, que es la que llevo ahora, por eso voy coja. Y esta es mi calle, que era otro río. ¿Veis? Están los coches metidos. O sea, estos son coches que vinieron de allá y se han empotrado aquí. No es que salgan de esta planta baja. Y esta es mi calle y mi casa. Aquello que se ve así es el colegio. Mirad el bar de debajo de mi casa. Todo. Y el patio mío reventado también. Bueno, aquí hay otro patio. Yo intenté llegar aquí con la gente, pero no pude. Esto ya era un río. Había tanta corriente que no se podía llegar. Bueno, imaginaros si ha arrancado todo lo de dentro de las plantas bajas. Aquello, el bar y el colegio lo ha destrozado. Está todo perdido. Bueno, está todo así. Hoy parece que ya puedo hablar un poco mejor. Los primeros vídeos cuando lleguen vais a flipar un poco, pero bueno. Mira el colegio, ¿eh? Es que esto era... Imaginaros esta calle, lo grande que es, con coches a los dos lados y todos... Mira. Bueno, este es mi patio, que se ha reventado también. Y esto es el colegio. Se ha llevado todo. Esta es la entrada del Mercadona, que era por donde entraba el agua al otro lado. Y aquí es, bueno, la que ha ido alguna vez a mi casa, pues sabe esto, lo bonito que es y cómo está ahora. Allí, en aquella calle, hay ya víctimas dentro de los coches. Por lo que os digo, la gente que no salió de los coches, adiós. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a toda la gente que en esa noche estuvieron acompañando a mi mujer y a mi hija en intentar localizarme, intentar buscar un rescate para mí. Y a todos los que me conocen, que vienen preocupándose desde hace un año por mi situación y mi salud. Como habéis visto, este es un vídeo que me llegó hace poco y si se lo aporté a Román es porque muestra muy claramente el poco recorrido que hice yo desde que salgo de casa de mi tía hasta donde realmente el agua me llega a las axilas y donde, gracias a un vecino que me consigue subir a una furgoneta enfrente del parking del Mercadona, pues me salvo la vida. Tenía apenas, yo creo que eran 70, 80 metros. Yo todos los días, iba a casa de mi tía, una anciana, 95 años, pese a que nos le cuesta unas cuidadoras, pues por la mañana iba a mi hermano y por la noche a la hora de cenar y acostarlo, pues todos los días me iba. Yo iba sobre las 7 y algo, todos los días. Y hacia las 8:30 me volví a mi casa, porque yo estoy en diálisis y me dializo en casa, y para que no se me hiciera más tarde. Ese día, pues hacia las 8 más o menos serían las horas. Ahora las tengo un poquito más claras porque me han ido relatando, porque se han visto las llamadas que en ese momento me hizo Amparo y tal. Y bueno, pues sobre las 8 que se fue la luz, pues decidimos acostarlo. Normalmente la teníamos allí hasta las 8:30, pues un poquito reposando, pero claro, nos quedamos sin luz, pues con los móviles la acostamos. Y ya nos pusimos a cerrar ventanas. La cuidadora se acercó a cerrar el balcón y entonces vio que pasaba algo de agua por la calle, me llama. Veo el agua, pero lo veo, pero era casi prácticamente a media rueda de los coches que están aparcados y se ve el agua mansa. Se ve remansada, ¿no? Total, que le digo, oye, mira, traernos unas bolsas de basura para protegernos el calzado y nos vamos, sin tener idea de lo que luego iba a venir.
Salimos, la cuidadora se fue hacia su casa, en una dirección, hacia Sedaví, y yo me fui todo dispuesto a coger el coche. Es decir, mi idea era coger el coche y venirme para Valencia lo más rápidamente posible. Y andé hasta la esquina que coge la calle del Mercadona. Ahí crucé y ya en cuestión de minutos el agua empezó a subir. Pasé por donde la puerta del Mercadona y entonces ya es cuando empiezan a ver que el agua va arrastrando, porque por otra calle, la calle que iba de oeste a este era la que llevaba más corriente. En el lado de la acera que yo estaba, que no era donde tenía el coche, no habían coches remarcados, no habían rejas, no había punto de sujeción. Intento cruzar al otro lado, que sí que hay coches, y es cuando algo me golpea la pierna, no sé qué me golpea la pierna. En ese momento ya la tengo por más arriba de la cintura. El golpe, por el dolor que me causa, asumo que es de importancia, que me ha fastidiado bien, y lo que hago es retirarme hacia la pared para recuperarme de ese problema y luego seguir. Y bueno, pues en la pared soy consciente que si pierdo sujeción con el suelo y con la pared, iba a ser arrastrado. Por otro lado, en ese instante, en el punto en el que estaba, por un lado la corriente, que era muy fuerte, del lado del frente de la acera, un comercio revienta la puerta, de una zapatería empiezan a salir cajas de zapatos y todas parece que me venían a mí en la cara, y no daba abasto de apartarlas. Y en eso lo que pienso es, igual que esto viene en la cara, como lo que está empezando a pasar por ahí enfrente de la corriente, que son coches, ya camiones tratando por otro lado, como uno gire y entre para acá, me viene de cara. Y entonces intento retroceder otra vez hacia la puerta de Mercadona. Estaría a unos 2-3 metros de la puerta de Mercadona, es cuando observo por la calle de la corriente un tsunami, una ola. Es decir, si en ese momento el agua estaba a lo mejor por encima de la cintura más o menos, pues en ese momento una ola de más de 2 metros, cañas, de todo, pasar por ahí. En eso coincide que por el parking de Mercadona, la puerta estaba entreabierta y da a la otra calle, por ahí entró la ola también, y esa misma, ya digo, a 2-3 metros de las puertas de Mercadona, se llevó todos los cristales y de Mercadona los reventó y se metió para Mercadona. Esto quiere decir que quiero deciros con esto de que durante el trayecto hasta que pasó todo, yo tuve suerte. Por un lado tuve suerte, porque hubieron varios momentos en los que podía haber perdido la vida. La vida me ha salvado, pero bueno, la pierna me la han amputado y esto me ha fastidiado todo. Es decir, no consigo afectar la pierna, que es lo que me está pasando. El tránsito de la dana del agua, parece que mi cerebro como ha aparcado un poco. No me causa tanta ansiedad como me causa la dependencia. Recuperado, ahí apoyado volviendo al relato, apoyado en la pared, inmediata de arriba, aparece un vecino que me da un flotador. Un flotador de playa. Un flotador de playa, sí, tal cual. En eso me llama Amparo, le digo, no te puedo atender, me estoy agobiando, en este momento me estoy agobiando. Y bueno, ahí pasan unos segundos, minutos en el que frente a una furgoneta había subido un chico, que era vecino de ahí mismo, a 20 metros tenía su casa. Otro vecino de más arriba del piso me lanza una cuerda que tenía por lo que me contó, las casualidades siempre vienen asiladas. Este señor resulta en uno de los ingresos, estando haciendo la diálisis y hablando con una enfermera, de repente el señor dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Pues no, yo soy el que lancé la cuerda
¿No te acuerdas que al día siguiente estuvimos hablando cuando te tiraste a la carretera para irte para Valencia? No me acordaba. Yo he tenido muchas lagunas, incluso tengo lagunas de muchas frases. Y bueno, pues el chico me tiró la cuerda, yo me cogí a ella, no solté el flotador y con ello pues yo no quería andar ya por tierra porque me daba pánico de recibir cualquier otra cosa. Y medio flotando y ayudando y haciendo de este chaval todo el esfuerzo prácticamente, de hecho del esfuerzo se rompió los tendones del antebrazo. Llegué a la furgoneta, yo no podía subir a la furgoneta, yo intenté engancharme a la vaca de la furgoneta, pero yo subir no podía. Fue él el que hizo todo el esfuerzo de subirme arriba. Cuando lo consiguió, pues con el flotador y tengo que tirar, yo no lo sabemos, ya no sabemos qué puede pasar, me puede hacer fantasma. Luego vino bien, porque lo pusimos allí de colchón, encima de la vaca, y allí estuvimos en la furgoneta, que es cuando yo me dio realmente la herida que tengo, una herida no muy grande, pero sí me veo profunda. Y soy consciente de que eso me va a causar más de un problema. Es decir, que eso tendría que ser tratado lo antes posible. Pero claro, conforme la corriente del agua, lo que movía y todo, también era consciente de que allí no podía venir ni entrar ni la UME, ni por una zona, ni por nada podían entrar en aquella zona. Y bueno, durante todo ese impasse, subido a la furgoneta, el móvil sí conseguí mantenerlo seco, aunque se apagó, la batería no quedaba batería, pero conseguí arriba de la furgoneta hacer una llamada a mi mujer, decirle que estaba encima de la furgoneta, en donde estaba, frente a la puerta del Mercadona, del parking, y que estaba herido. Y ahí me quedé sin batería, totalmente sin poder dar más información. Y bueno, y ahí estuvimos hasta las 2:30, 3 de la mañana, no menos. Según la policía, serían las 2:30, y ahí en todo el trabajo que estuvieron haciendo, sobre todo Teresa, Dani, consiguieron contactar con la policía vía Twitter, contactó con la alcaldía, es decir, con radio, mientras estuvo hablando con Canal No, pero claro, incluso con la policía estuvo hablando de amparo, pero la policía dice, es que no podemos hacer nada. Dice, estoy en el piso de arriba, abajo hay unos compañeros, no sé si están vivos o muertos, la puerta la tengo con coches aplastados contra la puerta, y hay otra pareja de policía local que no sé dónde están porque no conseguimos comunicarnos, están ahogados o qué. Entonces salió otro vecino de atrás de la finca, nos tiró estábamos totalmente empapados, con mucho frío, nos tiró una bolsa de ropa, pero nos tiró una bolsa de ropa, no la pudimos coger, se la llevó la corriente. Y hay que ver la gente cómo piensa, porque a los 5 minutos aparece este vecino con una caña de pescar, le metió un contrapeso al sedal y nos lanzó el sedal de la pesca, lo pudimos coger y vía ese sedal nos pasaron ropa para podernos cambiar con la parte de arriba, nos llegaron a tirar incluso algo de comida, que no comimos nada, pues no había ganas de comer. Incluso nos tiraron ya de madrugada, empezó a llover, nos tiraron plásticos para cubrirnos, es decir, en todo momento estuvimos acompañados por los vecinos, como era uno que lado que estaba con el móvil alumbrando porque no era de otro sitio, y luego la suerte de que el grupo electrógeno del Mercadona no falló y tenían las luces, estaban encendidas y estábamos en la zona. Subidos a la furgoneta, esta se empezó a mover. Es lo que, cuando la ola que entró por el garaje provocó que se moviera. Llegó a moverse unos 5 o 10 metros, pero tuvimos la gran suerte de que había un coche que lo había volcado y le hizo de cuña, lo frenó. Durante ese impasse es en un vídeo, una foto que hay, que está de pie el chico que me salva, está intentando con la cuerda bloquear al cartel de Mercadona, intentar bloquear la furgoneta para que no se moviera, pero que fue imposible. Allí estuvimos y hasta llegó un momento que nos tuvimos que poner de pie
porque el agua iba subiendo, eso no sabíamos hasta dónde iba a subir. Superó el techo de la furgoneta, nos pusimos de pie, hasta que llega un momento, en un punto en el que de repente para la subida y empieza a bajar. Y de igual manera que subió muy rápidamente, también bajó muy rápidamente. Para mí el tiempo de que bajó serían media hora, 3/4 de hora, podrían ser. Es decir, vamos, desde que yo dejo de ver, ese es el coche que yo llevaba, que lo sacó, lo arrancó donde estaba aparcado, que tenía un volar detrás fijado, que estaba en la esquina, y se metió a la calle donde yo estaba y se llegó a hundir delante. Yo estoy en la furgoneta arriba y es lo último que le hago una foto antes de... ¿Quieres que pongamos el otro vídeo? ¿Quieres que pongamos otro vídeo? No, lo tenemos ahí. Sí. Y descansas un poco la voz. Es que el otro vídeo todo lo que estás diciendo se ve. Claro, vamos a aprovechar y... Así, ahí es donde estoy. No, pero en el otro vídeo se ven sentados en el coche, si quieres. Bueno, lo pongo... Mira, hay unos segundos ahí que filmó que me dan... Esa es la furgoneta, ¿no? Esa, sí, esa es la furgoneta. Y ya. Esta es la imagen, pero la de antes, la que estaba intentando parar era... La de que cuando estoy con la linterna intentando ver lo que hay, porque es que no había luz, entonces... La verdad es que veros ahí la situación es terrible. Y ahí es cuando la furgoneta se está moviendo. A ver, cuando empezó a moverse. Exacto, cuando se está moviendo. Sí, lo he puesto un poco rápido. Lo vuelvo a poner. El chico está de pie, que es cuando está intentando atrapar, bloquear con el... No puedo fijar esa imagen. Pero bueno, estoy yo apoyado recuperándome del golpe y tengo encendida la linterna para ver lo que tenía alrededor, porque no veía. Y bueno, pues ya arriba de la furgoneta y nos quedamos esperando. Había un vídeo más, puede ser, que quería enseñar. Uno que hay como una panorámica más general. ¿Quieres ir al siguiente? Ese. Por eso. Ay, aquello. Uy, está agarrando el auto en la finca. Mira eso. Hay uno volteado ahí, Dios mío, mira todos los coches que van pasando. Insostenible. Ahí están rodando aquello. Está subiendo mucho el nivel. Yo, como he dicho antes, hubo muchos momentos. Si a mí la alarma me hubiese llegado 5 minutos antes o 10 minutos antes, yo no salgo de casa de mi tía.
que cuando llueva se agarraban algo. Y bueno, si hubiese salido un poco antes, me hubiese pillado el coche, no estaría aquí. Si hubiese salido un poco más tarde, la no se hubiese ido, hubiésemos salido más tarde. Hubiésemos visto que había mucho más volumen de agua en la calle y no nos hubiésemos movido. Esas son circunstancias. Yo al principio me culpaba, incluso creo que hoy día todavía me culpo en algo, por no haber sido consciente de la gravedad o de lo que estaba pasando en ese momento, ni pensar en un momento qué es lo que podía pasar, puesto que yo estaba totalmente ausente de lo que estaba ocurriendo por arriba por el interior. Es decir, no tenía ni idea. Algo que me pilló a mí, pues, como mucha gente. Ya cuando bajó el nivel del agua, más o menos hacia por la rodilla, por ahí un poco menos, aparecieron una patrulla de la policía local y nos ayudaron a bajar de la furgoneta. Sabía que yo estaba herido y también con los que había contactado, tanto Dani como Amparo. Y como el que me salvó la vida vivía justo a cruzar la esquina, a 25 metros. De hecho, mientras estábamos en la furgoneta, él charlataba con su pareja que estaba en el balcón. Pues le dijeron que me refugiara en su casa, si me podía coger, que intentase ver si me podían hacer algo de cura. Y bueno, pues allí me quedé aparcado, como que digo yo, esperando que vendría alguien a rescatarme y a llevarme al hospital, porque yo me tocaba hacerme diálisis, no estaba sin hacer dializarme y tal. Allí estuve hasta que amaneció, prácticamente. Entonces, cuando amaneció, esperando, pues soy consciente de que nadie va a venir a por mí, que me tengo yo que buscar la vida, ¿no? Entonces me despido del chaval, le pido una bolsa de basura para proteger un poco la herida del barro, que fuera la cama va a haber barro, y nada, me despido, quedo con él, que me tomo nota del teléfono, y que ya hablamos, y me tiré a la calle. Me tiré a la calle y andando por medio del camino, si conoce Benetúser, pues la carretera antigua de Madrid, andando en dirección a Valencia, hasta que llego a la torre, por medio del barro, voy pisando donde otros han pisado, porque curiosamente a esas horas había mucha gente por la calle, haciéndose fotos, fotografiando el desastre. Y yo decidí pisar por las huellas de ellos, pues pisar menos barro. Hasta que llego al cruce de Benetúser con la torre, en el cual yo ya no puedo seguir hacia adelante, porque a partir de ahí la torre es toda una laguna de agua remansada. El cauce luego lo hacía de barrera, y aquello está abandonado. Y ahí me surge la duda de hacia dónde tirarme. Estoy en un cruce en el cual tengo por mi derecha tengo el puente de Salarí, en el cual si lo atravieso ando bastante más, pero voy a parar a la fe. Y por la izquierda tengo el ir a la V30 y por vía del cementerio de Valencia a Pular de Set. En esa duda veo que por el puente baja un coche particular, pero que lleva una identificación azul. Lo deduzco que es algo oficial, ¿no? Me dirijo hacia ellos y los paro. Son una patrulla de la Guardia Civil de Silla. Les cuento todo lo que me ha pasado y cómo estoy. Total, que ellos me hacen hueco y dicen, nos hacemos hueco, sube, que te llevamos. En ese momento yo ya bajo mucho la guardia, es como decir, estoy en manos de alguien que va a velar por mí, ¿no? Y ahí empiezo a desconectar. De ahí me llevan a lo que estaban montando el campamento básico, la zona cero, que era una gasolinera que hay entre la torre y Rey Porta. Y ahí me bajan, en ese momento estaban todavía empezando a montar el campamento, no había ambulancia, no había nada, estaba todo muy al principio. Ahí estaría
más de 3/4 de hora, esperando a que alguien pudiera atenderme, ¿no? Hasta que empezaron a llegar un par de ambulancias y llevaron gente, es decir, incluso la patrulla de la Guardia Civil llevaba a otro herido. Y bueno, pues ahí empezaron a hacer un triaje. A unos los mandaron a Arnau de Vilanova. Yo dije lo que me pasaba, lo de la diálisis, que me empezó a transferir el PSET, entonces ahí ya me tiro en una ambulancia, ya en camilla, yo ya de pie ya no tenía una camilla y me llevaron al PSET. Llegamos al PSET, nos sientan todos como en el colegio, en unas sillas de ruedas mirando para afuera, para la rampa de subida a urgencias y a esperar que lo atendieran. En esos instantes veo que uno de los que está ahí sentado también tiene el móvil operativo, se lo pido por favor y ya llamo a casa y doy noticias de que estoy en urgencias en el PSET. Cuestión de, no sé, muy poquito tiempo, se presentó mi hija y mi mujer allí y ya con mi hija a mi lado y ya termino de desconectar con ellas. Ya lo siguiente a partir de ahí son flashes de situaciones, una situación en la que me están grapando la herida, porque de mi hija quitaron un barro, bueno, también en el informe de urgencias, un informe que da mucho que desear, porque quizás ni siquiera mencionan que llevo en ambulancia y por la edad. Y ahí graban, comento la de la diálisis y me parece que me quieren hacer la diálisis allí, no aparece ningún celador, total que al final me dijo a mi hija, mira, llámame, vamos para allá a ver qué. Si me la hacen, estando ya en puertas de la unidad de diálisis, me sale la doctora y me dice que están a tope, que no saben lo que va a llegar, que si yo me puedo dializar en casa. Digo, yo me dializo en casa, yo vivo en Valencia, tengo luz, que no es como de donde vengo, que no había luz. Y le digo, pues te dializas en casa. Pues hablan entre especialistas, diálisis y trauma, y deciden mandarme a casa con amoxicilina 500 y con la herida cerrada. La herida lleva más de 12 horas hecha y la que habían sacado barro. No hacen analítica, no hacen nada, no hacen ningún truco. Me llevan a casa, mi hija en el coche, nos vamos para casa. Llegando a casa digo, no metas el coche del garaje, que bajaré mejor fuera. El caso es que cuando intento bajar, yo no me aguanto de pie. Clientes de un bar que hay allí cerca que me conocen y tal, pues vienen a ver qué es lo que pasa. Y con una silla del bar me subieron entre varios a casa. Yo ya no me volví a poner de pie. Ya en casa era imposible. Mi mujer, pensando que era todo el cansancio de la noche, de tal, dice, mira, échate un poco, quédate, descansa un poco y cuando hacemos la diálisis que me tocaba. A partir de ahí me lo cuentan, yo ya no lo sé, dicen que intento llevarme al sillón de diálisis, no pude, metió la máquina y todo el utillaje de diálisis dentro de la habitación, me dializó, yo de eso no recuerdo nada. Dice que pasé una noche con mucho dolor, ya no en la herida, sino en toda la pierna. A la mañana siguiente le pedí por favor que me diera un nolotil. Y bueno, pues durante esa mañana bramando y con mucho dolor, tomando la tensión empezó a caer, llegó a unos mínimos de 6, no sé, eran 6, sí, 6, era es lo que me cuentan, eso es lo que me cuentan a mí. Mi hija, como puede, pues lo que yo tengo de diálisis, el suelo está preparado para el tema de la diálisis, entonces no tengo para transfundir el suelo, pero bueno, ella se apañó en ponerme una vía, ir sacando suelo de la bolsa de litro, inyectarlo para intentar remontarme la diálisis, pero en vista que no remontaba, aunque dice que yo respondía, pero no
sé las respuestas que daban. Llamaron al SAMO. Vino el SAMO bastante rápido, por lo que dicen. Me trasladan otra vez a urgencias al PSET, me pasan directos al BOS. Ahí ya tengo una hipoglucemia bastante, por lo que me dicen, unos 40, 50 de hipoglucemia, muy bajo. En urgencias intentan subirme la hipoglucemia, lo tuve de comer. Pero al rato el trauma me viene, recuerdo que me pidieron hacer una foto de la herida. Y los siguientes recuerdos que me dicen que me llevan a quirófano a hacer una limpieza. Exactamente, dicen que les relaté lo que me iban a hacer, que me habían notado, que iban a abrir la pantorrilla y tal. Y bueno, pues ya me meten en quirófano, me cuentan que los anestesistas y el cirujano me dijeron lo que iban a hacer. Parece que en ese momento lo que iban a tratar era abrir la pantorrilla, sanear, limpiar, sacar cultivos y ver cómo evoluciona la herida. El caso es que a mí ahí ya me sedaron y yo ya lo siguiente que tengo, digamos, de recuerdo es que me despiertan a los días, porque estuve 3 o 4 días, no sé lo que estuve en la REA, y me viene un doctor y me pregunta cómo me estoy, no recuerdo nada, y que me han amputado la pierna. En ese momento, pues imagino que por las drogas, por la medicación, por todo lo que llevaba, la respuesta fue de, pues bueno, pues aprenderemos a andar, más o menos. Los siguientes, ya que voy recuperando un poquito la consciencia cada vez más de la situación, me llegan a hacer ahí, me hacen diálisis en la propia sala durante los días que estuve entubado, por lo que les dijeron la diálisis no les importaba, porque mis constantes eran muy bajas. De hecho, cuando me pasan a amputar la pierna, parece ser que el doctor dice que no sabían si aguantaría la operación, por conforme estaban las constantes, ya no eran para la vida, conforme estaban de bajas. Estaba en una sepsis, estaba ya afectando la infección a órganos vitales. Y bueno, pues cuando le pregunta a mi hija, doctor, todo esto es contado, me lo cuentan a mí luego, él le pregunta ¿y por dónde pensaba amputar? Dice, bueno, la idea es por debajo de la rodilla, pero hay que irse a tejido sano, así que hasta que no entre no lo sabemos. Incluso le dice que si la infección toca el hígado, ya no hay nada que hacer. Y bueno, que luego estaba añadido también el problema de que cuando me entran a abrir la pantorrilla, de que me vayan de comer y les dicen que tenía un problema añadido, es que pudiera hacer, no sé cómo se dice, una aspiración al entubar y que la cosa se complicase más con una neumonía, pues eso el tema. Y así me metieron. Recuerdo que a la siguiente noche, el siguiente día de haber despertado, me dio por conforme venían los recuerdos, querer empezar a escribirlos y pedí un folio, unos folios en bolígrafo y intentar escribir y me era imposible, no tenía fuerza de coger el bolígrafo, no. Escribir las letras era muy difícil. De hecho, aquello que escribí en esa noche, cuando vino Pilar a verme, pasaron a verme a la habitación, se lo enseñé encima y dije, no tengo fuerza, no. Era incapaz de acertar a tocarme el padre, no, totalmente flojo, ¿no? Es decir, de coger y comer, imposible, no podía. La verdad es que transcribirlo costó un poco. Luego el rato que hice, nada, pero el primer folio que escribí era casi ilegible, no podía. Bueno, ya me pasaron la planta, y, estuvimos allí en la REA todavía varios días más, me fueron dializando entonces conforme todo se fue estabilizando, porque parece ser que una vez amputada la pierna, por lo que les comentaba el cirujano,
la situación mía de Constantes ya hizo un cambio positivo, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estuvieron analizando, estuvieron valorando incluso mientras estaba sedado el hacerme diálisis continua de 24 horas, pero lo descartaron. Yo creo en mi conocimiento del tema, porque hacer la diálisis es mover la sangre otra vez por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es como decir, vamos a dejar que la que se mueva sea la que mueve el corazón y no forzar nosotros ese movimiento. Porque a lo mejor incluso la diálisis que me hizo en casa de mujer, y más que beneficio, a lo mejor me causó perjuicio, porque movió toda la sangre, movió la infección por el resto del cuerpo. Es muy posible. Pero claro, la ignorancia eran cosas que me suben a planta y al segundo día de estar en planta ese día aparece el trauma y me suelta que por ellos del alta, a casa. ¿Cómo a casa? Pero si no se aguanta, si no puede ni comer. ¿Cómo que a casa? No pudiera ganeando para salir de aquí. Que sí, que ellos habían hecho lo suyo, que la vida estaba bien, y que tal. Y el caso es que hablo con la nefróloga que me llevó el tercer trasplante en la diálisis, que vine a verme cómo estaba, y le cuento lo que hay, ¿no? Yo no sé con quién hablaría, lo que hablaría, lo que sea, pero al día siguiente empezaron a pasar por la sala, oftalmólogo, neurólogo, de todas las especialidades, revisando medicaciones, actualizando medicaciones, incluso me mandaron a hacer un TAC de la cabeza, porque de lo hepatizado que estaba de hacer diálisis yo gané mucho líquido, incluso el ojo izquierdo dicen que lo tenía salido y no pensó, pues a ver si había alguna secuela. Pero el caso es que, claro, trauma se desinhibió un poquito del tema y lo cogió el tema renal, el tema de diálisis. Se hicieron cargo ellos y allí estuvimos hasta que metieron el alta. 21 de diciembre fue, ¿no? De noviembre. Me mandaron para casa y bueno, pues ya a partir de ahí, gracias a una amistad que tenemos, que es un profesor de la UNI que está con el tema de fisio y está con el tema paralímpico, pues él me ayudó a gestionar el tema de la rehabilitación en la unidad especial que hay en la FE, una unidad específica de amputados. Juan, si te parece, eso lo vamos a dejar para luego, porque creo que has citado dos cuestiones en torno a la medicina que me parecen muy relevantes. Primero, la intervención de la primera médico, que en un intento de hacer triaje rápido, esperando que llegaran allí los heridos a punta pala, produce los efectos, vamos a decirlo elegantemente. Y luego, la segunda cuestión, que es la relación al médico de traumatología, que te quiere mandar para casa, pone de relieve una cosa que es muy importante en el lugar este que estamos. La importancia, y me dirijo un poco a los alumnos también de este año de psicología, la importancia de la consideración de una medicina humanista. Porque hay dos tipos de medicina, una medicina técnica, que por supuesto es fundamental, vosotras sois médicos, es fundamental buenos protocolos, buenos saberes técnicos, eso es fundamental, pero hay una cosa que está por encima de eso, y es la posición humanista, no digo humanitaria, digo humanista en el sentido filosófico de la palabra, de la medicina, que es uno de los orígenes de la medicina, desde firmar el juramento hipocrático a saber que alguien que entra por una puerta de hospital es un sujeto, no es un organismo, es un sujeto. Tiene un organismo, tenemos un organismo
que responde, es nuestro cuerpo viviente, pero en realidad detrás de ese cuerpo viviente. Entonces, si os parece, vamos a ir pasando la palabra y luego retomamos esta otra parte del relato que tú ibas a empezar. Perdonad que lo interrumpa, pero como me lo sé todo, entonces me permite manejar un poco ese tiempo, porque creo que aquí hay muchas cosas que hablar dentro de un rato. Bien. Miguel. Sí. ¿Tú? ¿Hablo de esto o...? No hablas de lo que tú tenías previsto hablar, que le ha llamado Román, que me parece muy oportuno. No, es que iba a decir... No, lo que te he mandado sí. del folio que hay de bacterias... Sí, se lo voy a mandar yo a Miquel, cuando terminemos te mandaré un papel. Lo que va a decir Pilar era lo del efecto escondido, la cara oculta de los problemas bacterianos. O sea, es que hay un lado oculto de la dana que surgió. Simplemente era una cuñita sobre lo que acabas de decir. Bueno, sí, también puedes, eso ya es libre para ti. No, la cuñita es que ya sabes los contactos que tengo y se quejan de que todo ha ido a ordenadores y casi... Esos contactos que tienes los puedes verbalizar, son médicos mayores donde te reúnes todos los miércoles con ellos, forman parte de toda una generación de desarrollo de la medicina en este país, construyeron todo el sistema de salud, todos estos médicos, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero desarrollaron eso y tienen conversaciones los miércoles en torno a la importancia de el lado humanista de la vida. Exactamente, sí, y que eso se ha perdido. En fin, era simplemente mi cuña. Bueno, pues vamos a hablar de este lado escondido y todo viene de una conversación que tuvimos Pilar y yo. Explica un poco que me preguntaste. Sí. No, explica algo. Me lo explico. No, yo tengo una paciente que, si veis esas imágenes, pues su casa estaba parecida. Ella vive en un piso heredado de sus abuelos, que es planta baja y primer piso. Afortunadamente, como no tenían dinero, la pareja, es una pareja joven, restauraron la parte de arriba. Y la parte de abajo, pues era donde se dejaban los trastos de la casa del padre, las fotografías de la familia, los libros que no tienes en el comedor, las joyitas de la comunión que están en un cajón y se quedan allí para ponerlas en su sitio en algún momento y no lo haces nunca, etc. ¿Entendéis un poco el contexto, no? Y entonces esta chica fue alumna de Miquel de Renzi, es bióloga, y me comentó que ella sabía que tenían un problema en su casa, y es que las tuberías, todo lo que había salido, que lo habéis visto en miles de fotos, que son empujando así para quitar el lodo y ponerlo por las tuberías, bueno, pues habían limpiado las calles, pero todo eso estaba en las tuberías. Y sobre todo, lo cuento como me acuerdo, ella era muy consciente de que su propia casa estaba permanentemente húmeda por la evacuación del agua, pues del baño, de la lavadora, de lavarse las manos, o sea, y estaba permanente. Y me dijo, ese es un nido de bacterias. Y entonces yo se lo conté a Miquel y me dijo, sí. Y entonces empezó a hacerme una cosa, jugando ahí como si fuera tela de araña y tal, y yo fascinada escuchando a Miquel así, ay, sigue. Y me explicó lo que va a explicar, ¿no? Que las bacterias sobreviven en condiciones... Dale, no hagas de spoiler ahora. Simplemente quería que introdujeras como vino esto. Vale, pues no, simplemente es que esto tiene que ver con una investigación que ya llevo años con ella, de organismos que hacen madrigueras en el fondo del mar y las hacen en sedimento blando. Son organismos de musculatura bastante débil y acaban haciendo una cosa que les ahorra mucho esfuerzo, que es esto. ¿Entendéis? Bien, entonces
este tipo de madrigueras las encontramos fosilizadas también. Hoy día también existen, incluso se ha visto que son unas cigavitas, hay un caso que son unas cigavas que no llegan a ser una cosita así, imaginaros la fuerza muscular que puede tener eso, ninguna prácticamente, y necesita ahorrar mucha energía y va haciendo así. Bueno, profundizan 30 centímetros como mucho. Eso también pasa en los desiertos, pero ahí son los grandes lagartos estos que se llaman varanos, no sé si sabéis lo que son, pueden ser bichos así de largos, son venenosos, y entonces en el desierto de Australia se ha visto que hacen eso mismo, pero allí en arena. Pero normalmente en el fondo del mar se trata o bien de arena muy fina o de limo. Limo. El lodo es limo. ¿Entendéis? Ya la fracción más fina ya no es ni siquiera granular. El limo es granular, pero son unos granos muy pequeños. La fracción más fina es coloidal, que es lo que se llama arcilla. Bueno, entonces, la arena, pues más o menos los granos tienen un grosor, un diámetro ligeramente mayor, que la arena más fina tiene un diámetro ligeramente más grueso que el limo, y funcionan más o menos deslizándose mecánicamente entre ellos. Pero el limo siempre retiene materia orgánica. Entonces, ¿cómo se comporta el animal que perfora ahí? Esa materia orgánica tiene un comportamiento mecánicamente elástico. O sea que hay que romper, crack. Pero claro, es materia orgánica también. Y materia orgánica, perdonadme que os diga, pues hace de medio de cultivo. Vosotros sabéis de qué va, ¿no? Os han enseñado ya microbiología, ¿no? pues eso puede hacer tranquilamente de medio de cultivo. Y dije, pues esa chica tiene toda la razón. Exacto. O sea, él me ha contado lo que ella me contaba con angustia, porque era su propia casa, y yo se lo transmití a Miguel. Miguel me lo tradujo desde un punto de vista científico que me permitía entender. No, pero la chica ya lo había intuido, ¿eh? La chica ya lo había intuido. Eso a nivel micro, pero también está a nivel macro de todos los pueblos afectados por la dana después de un año, y que son tuberías, yo me lo imagino así, mojadas en realidad, y que nadie se ha preocupado, por ejemplo, de cambiar el alcantarillado de las calles, porque yo que me encanta, si fuera fontanera sería feliz, pues yo sé cómo lo haría. Cambiaría lo de las calles, con esas cosas de agua a presión limpiaría lo de las casas, bueno, haría una limpieza. Yo no soy técnica de fontanería, pero ¿entendéis? Es posible hacerlo, pero nadie lo ha abordado. Porque lo más fácil es meter todo el barro en la cloaca. Exacto. Pero de ahí no se pasa. Y ahí están embozadas. Una persona que tiene una librería aquí en el centro, que tenemos bastante confianza, ha sido también víctima de eso, porque vive al otro lado del río, y me dice, limpio cada día la casa y no queda, y siempre hay polvo. Imagínate ese polvo, lo que es. Es limo. Sí, es limo, sí. Sí, sí. Vale. Yo he dicho lo que tenía que decir. Sí, luego te preguntaremos más cosas. Luego, ahora, vamos a hacer preguntas antes de poner preguntas. Bueno, y ahora... Bueno, nosotras somos, yo soy Alba y soy Laura. Y somos residentes de dermatología del Hospital General de Valencia. Y nada, sí.
Y bueno, pues todos sabemos ya lo que pasó el 29 de octubre del año pasado, que cayeron pues alrededor de... El debate. En el debate. Se acumularon pues más de 700 litros por metro cuadrado, que es bastante más en comparación con la riada del 87. No, Del 80. No, 57. Del 57, perdón. Vale. Y nada. Lo estaba haciendo preuniversitario. Sí. Y en pocas horas, pues la visión satélite de nuestra comunidad pues pasó de la primera foto a la segunda, arrasando más de 68 municipios valencianos. Entonces he puesto algunas fotos de los pueblos afectados, como fueron Utiel, Chiva, Cheste, Paiporta, que fue uno de los más afectados, Picaña, Catarroja. Y bueno, el que me toca a mí de cerca es Sedaví, porque es el pueblo donde se ha criado toda la familia de mi madre. Mi abuela a día de hoy sigue viviendo allí, y en las siguientes fotos se ve, pues esto es lo que es la entrada de casa de mi abuela, con el garaje y todos los coches apilados en la puerta. Yo me acuerdo que esa noche estaba de guardia. Nosotras ahora ya no hacemos guardias de 24 horas, pero el primer año de residencia sí que hacíamos en urgencias, y el 29 de octubre yo estaba de guardia, de guardias. La verdad es que fue una guardia tranquila. Claro, en Valencia estábamos en una burbuja, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Entonces, como muchas de las áreas que recoge el general son de las zonas afectadas, pues claro, no podía llegar nadie de ninguna parte. Entonces, en la guardia, pues la verdad que no vino mucha gente. Sí que alrededor de las 2 de la mañana llamó el CICU, que es cuando pasa algo así más grave, quien organiza a la gente y los envía ya independientemente del área que les toque a los diferentes hospitales. Pues avisaron de que iban a traer a bastante gente. Esa gente tampoco es que llegase en grandes cantidades, o sea, se hizo muy difícil que la gente llegara a los hospitales. Entonces fue una guardia angustiosa, porque ya empezaban a llegarte vídeos de amigos, conocidos, de cosas que tú salías del hospital y veías las calles de Valencia y decías, es que aquí... Yo sobre las 8:30 de la tarde fue cuando salí a cenar y dije, es que en Valencia ni llovía. O sea, el contraste era como muy llamativo. Ese día por la mañana ya... por la mañana ya salí... Está interviniendo. Por la mañana ya salí de la guardia después de una guardia ya os digo, relativamente tranquila, y ya pues te empezaban a contar todo lo que había pasado y demás. Y claro, mi abuela es de Sedaví, entonces toda mi familia era intentar contactar con ella, no conseguíamos dar con ella. Nos dimos cuenta de que estaba bien porque la casa de mi abuela tiene una alarma que tú puedes ir disparando fotos y te enseña como a tiempo real las fotos y nunca la pillábamos, solo está en la cocina y nunca la pillábamos, siempre estaba la cocina vacía, hasta que en una de esas fotos a ese mediodía pues vimos que estaba allí y que estaba bien. Y luego, horas de angustia. Sí, claro. Y luego pues eso, por suerte ninguna de las dos hemos tenido ninguna pérdida de nadie muy cercano, pero... Bueno, que hemos puesto un mapa un poco para ilustrar todas las zonas más afectadas. Como bien sabemos, no solo fueron pérdidas materiales, pérdidas emocionales, sino también pérdidas humanas muy importantes. Los pueblos que más afectados estuvieron, bueno, Paiporta se llevó la peor parte, y eso que es un pueblo muy pequeño. Catarroja también tuvo una parte muy importante, y como veis hay muchos pueblos que fueron afectados por esto. En mi caso el pueblo que me tocó fue Algemesí, porque mi padre es de allí y toda su familia también es de allí.
Y luego cierto es que solo hubo pérdidas materiales, al menos, pero sí que es cierto que todos los campos, todas las casas de mi abuela de toda la vida estaba todo destrozado y se vio también mucha tensión por allí. Y bueno, recordemos que ha habido 265 fallecidos y que hay 3 cuerpos aún que no se han encontrado. O sea, hay familias aún que ni siquiera tienen a sus familiares con ellos. Esto es una imagen de... Esto es una imagen de los días que siguieron a la Dana. A mí me pilló en mi rotación de cirugía plástica y estaba un poco como Alba, que en Valencia no llovió. Entonces no entendíamos muy bien qué estaba pasando porque la gente hablaba mucho, pero nadie entendía qué estaba pasando realmente porque en Valencia ni siquiera llovió. Y fue a la mañana siguiente cuando empezaron a llegar vídeos al móvil, vídeos muy desagradables, cadáveres por los pueblos, entonces de ahí nos dimos cuenta de que la situación era bastante más importante de lo que aparentemente parecía. Esa mañana teníamos quirófano y hubo mucha gente que no llegó, claro, de los pueblos. Entonces ya empezamos a pensar que realmente algo estaba pasando porque la gente no llegaba al hospital, eran cirugías importantes y ni siquiera llegaban. Y aquí empezamos nosotros como residentes también a movilizarnos un poco. Por los grupos de residentes empezamos a ver la situación y decidimos ir a los pueblos a ver qué estaba pasando y en la medida de lo posible ayudar con nuestros conocimientos. La imagen de la derecha es el camino que seguíamos para llegar hasta los pueblos. Lo que hicimos era llegar hasta las vías del tren y por las vías del tren recorrerlas hasta llegar a los pueblos en los trayectos que podíamos hacer. La imagen de al lado es de Massanassa y es el centro de salud era el ayuntamiento, que lo habilitaron como centro de salud. Entonces allí recogieron del barro bolsas y bolsas de medicamentos que estaban acumulados en las casas y nos organizamos para clasificar los medicamentos en familias y atender a la gente que venía. Entonces la gente que podía llegar, pues mirábamos las heridas, recetábamos antibióticos, antiinflamatorios, intentamos gestionarlo un poco, si tenían heridas abiertas también, pues cosíamos y también hicimos alguna domiciliaria, sobre todo de ancianos que estaban en casa y no se podían mover, también nos dirigimos a las casas. Y esta es un poco la imagen del ayuntamiento que fue habilitado. Vaya. Es otra imagen también me parece muy, muy bonita, sobre todo lo que habláis de la medicina humanística, que fue algo que nos tocó también a los médicos. Es decir, también somos personas y nos afectó también mucho la situación y sobre todo la frustración de no poder ayudar a la gente. Y las medidas que teníamos para ayudar, pues eso eran bolsas de barro, buscar medicamentos en otras bolsas de barro y de buena manera, sin tener medios para hacer analíticas, evidentemente, en el ayuntamiento. ¿Te parece poco? A mí me parece mucho. Pues en la medida de lo posible intentar, además estábamos bastante distribuidos entre más médicas y más quirúrgicas, entonces cuando venía una herida abierta los que eran más quirúrgicos cerraban las heridas y los que eran más de médicas pues evaluaban las heridas y daban antibioterapia. Y quería remarcar también la imagen de la izquierda porque estas son las condiciones de la gente. La gente en los pueblos estaba llena de barro, evidentemente su preocupación era quitar el barro de las calles y las condiciones de salubridad eran nulas. Entonces, claro, esto precipitó muchas infecciones, por supuesto. Esta es una imagen también devolviendo de uno de los pueblos del puente de la solidaridad, ¿no?, que se ha hecho tan famoso, con el mensaje de todos los valencianos. Vamos a centrarnos un poco en las enfermedades que nos tocan a nosotras, que son básicamente las enfermedades dermatológicas, que se dispararon básicamente, sobre todo favorecido por estas aguas contaminadas, este lodo, la gente acumula humedad en los miembros, suciedad y efectivamente la barrera cutánea queda totalmente dañada y esto, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención médica porque no había medios y sobre todo el estrés emocional también, por supuesto, favorecieron el brote de muchas enfermedades en este momento. Y probablemente las que más prevalente fueron son las enfermedades infecciosas, ¿no? Las enfermedades bacterianas que más vimos en el hospital fueron pues impétigos bastante graves y extensos. También vimos pues sobre todo enfermedades superficiales de la piel como celulitis, erisipelas, heridas sobreinfectadas, que muchas veces no eran tan superficiales y llegaban muy profundo, por lo que dice Laura. Heridas que aparentemente en otro contexto no hubieran evolucionado mal, pero por la situación de la humedad, las obras,
pues el caldo de cultivo que era ese barro, pues evolucionaron muy mal. En nuestro hospital, en nuestro servicio, 11 de los pacientes que atendimos fueron ingresados, 4 por celulitis, 6 por heridas infectadas y 1 por sepsis de origen cutáneo, como es el caso que nos han contado. 6 de ellos recibieron amoxicilina clavulánico, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a dar en condiciones normales para tratar este tipo de infecciones, pero pues a muchos no les hizo nada. Entonces, esto nos plantea la cuestión de, ante este tipo de catástrofes, ¿qué es lo que cambia, ¿no? Y es que hay mayor incidencia de otros microorganismos. Aquí he puesto aeromonas porque fue el que nosotros más detectamos en nuestro hospital, pero que son microorganismos con otro perfil de resistencias a lo que estamos acostumbrados a ver, y también hay necesidad de cubrir pues no solo los gram positivos, que son los que suelen provocar estas infecciones, sino también las bacterias gram negativas. Entonces, lo que más hemos aprendido es, ante situaciones similares, la necesidad de otra cobertura antibiótica. Entonces, en vez de amoxicilina clavulánico, empezamos a utilizar pues otros antibióticos de mayor amplio espectro, como son las quinolonas y la clindamicina, que fueron los antibióticos que empezamos a utilizar a raíz de todas las infecciones que estábamos viendo. Otras de las enfermedades infecciosas que también empezaron a proliferar fueron las enfermedades víricas. Hubo muchos brotes de herpes simple. También hubo casos de varicela, yo creo que también un poco unido a esa inmunosupresión, que fue todo el estrés emocional que estaba viviendo la gente que vivía en estos pueblos, y de herpes zóster diseminado, pues por lo mismo, no solo por las condiciones de insalubridad, sino también por todo el estrés emocional que supone y la inmunosupresión que supone. Entonces, en cuanto a las infecciones víricas, se vio en nuestro hospital un aumento de la incidencia de sarampión, dengue, hepatitis A. Aumentaron las infecciones herpéticas, por lo que decimos, probablemente por el hacinamiento que estaba habiendo, la afluencia de voluntarios que iban a ayudar, pero que al final, pues, movimiento de gente y muchas reactivaciones herpéticas, pues, por la situación de estrés. Algunas otras infecciones que también vimos, bueno, infecciones por hongos, por supuesto, sobre todo favorecido por esta humedad que comentábamos, todo el rato con los miembros sumergidos en agua, en lodo, pues esto favoreció la proliferación de infecciones también fúngicas. Y otra cosa de la que se ha hablado también poco es de las enfermedades que ya existían, pero empeoraron a raíz de la dana. Es decir, sobre todo, luego lo explicará mejor mi compañera, pero la mente está muy relacionada con la piel. De esto hay mucha evidencia, hay muchos estudios, y está muy claro que todo lo que se manifiesta a nivel mental, a nivel de la piel, va a tener algún tipo de repercusión. Y en nuestro caso lo vimos, tanto en pacientes que habían tenido mucho estrés y brotaban con sus enfermedades, como con pacientes que las desarrollaron. En este caso, bueno, vemos algunas de las enfermedades que más vemos nosotros, que son, por ejemplo, el uretero multiforme, muy relacionado con las infecciones herpéticas que hemos comentado previamente. Y bueno, también por agentes externos. Esta, por ejemplo, es una dermatitis de contacto en los pies. Esto favorecido sobre todo por el calzado inadecuado. Como hemos comentado, la gente evidentemente cogía lo que podía, botas compradas en sitios muy variados, y claro, muchas veces el material, y más favorecido por todo este lodo, pues provocan este tipo de reacciones. Estas son otro tipo de reacciones también favorecidas precisamente por la gente que, claro, se intentaba cubrir con bolsas de plásticos, intentaba ponerse lo más protegido posible, como es lógico. Eso también favoreció infecciones y dermatitis. También quemaduras por agentes químicos de manipulación de productos de origen desconocido, muchas veces cuando hacían productos, o sea, labores de limpieza, por ejemplo. Y este también es un caso curioso porque es el pie de trinchera. Esto fue descrito durante la Primera Guerra Mundial, por eso se llama pie de trinchera, y como comentamos, ha favorecido sobre todo por la gente que tenía que luchar, y se veían en las trincheras con lodo, con condiciones de humedad y con condiciones muy insalubres, y lo vimos también en la dana. Sí, eso he querido
llevo rato pensando en la guerra de trincheras que debía darse cosas de estas a discreción, porque allí había barro y había de todo, y una falta de higiene total. Pues hasta donde tuvo que llegar esto, que hay enfermedades escritas en la Primera Guerra Mundial que vimos aquí. Lo que comentábamos también antes, de enfermedades crónicas que perdieron su control, porque muchos pacientes evidentemente estaban más preocupados de limpiar su casa o ayudar a sus familiares que de controlarse sus enfermedades de la piel. Entonces si tenían tratamientos con pinchazos, dejaron de pincharse, dejaron de acudir a las citas, y eso sumado al estrés pues hicieron que mucha gente viniese fatal a las consultas. La dermatitis atópica, bastante infravalorada, pensamos que socialmente, pero hay gente muy grave con dermatitis atópica, gente que lo pasa muy mal, muchísima afectación de la calidad de vida y hubo muchísimos brotes. Y por supuesto, no venían al hospital hasta que no estaban ya en límites que no aguantaban más porque se resistían a venir porque tenían otras cosas que hacer, como es lógico en este tipo de temporadas. También brotes de psoriasis, que es una enfermedad también muy frecuente de la piel que evoluciona con placas blancas por el cuerpo. Mucha gente dejó de pincharse y dejaron de ponerse tratamientos, entonces vinieron también a consulta muy brotados. Y bueno, otro tipo de enfermedades también dermatológicas. Quería destacar también un paciente que vimos con psoriasis hace poco, que había dejado de pincharse precisamente porque estaba afectado de la dana. Y en su caso tenía un problema añadido y era un problema de alcoholismo. Él tenía una familia, hace años que había tenido este problema, pero lo había superado. Y a raíz de la dana dijo que la situación había sido incontrolable y que por desgracia había vuelto a recaer. Y lo contaba en consulta llorando. Y ya no solo porque tenía un problema de psoriasis muy importante que no se había podido pinchar, sino que estaba todo acentuado también por un problema mental de base, y lo contaba. Decía que tenía una hija, tenía una familia, que él no quería ser así, pero evidentemente toda la situación de la dana había podido con él y con su salud. Entonces ya no solo están las enfermedades que vemos, sino las que no vemos, sino todo lo que ha quedado detrás, que lo saben las familias y no lo saben nadie más. Y bueno, el impacto dermatológico, como he comentado ya, Alba, hubo que cambiar los espectros antibióticos. Los antibióticos que dábamos en condiciones normales muchas veces no sirvieron en el momento de la dana. En situaciones de inundaciones, lógicamente, todas las enfermedades relacionadas con el espectro de la piel y muchas otras aumentan. Y claro, las enfermedades crónicas se retrasa su control, se acentúan y hay brotes de muchas cosas. Y como comentábamos, pues ya hay mucha evidencia de que la piel está muy conectada con la cabeza. De hecho, las células que originan la piel y el cerebro vienen de un mismo origen embrionario, entonces es evidente que están conectadas. Y todo el estrés emocional que supuso para estas familias todo lo que estaba pasando y demás, pues provocó un aumento del cortisol y un aumento de la inflamación cutánea, con lo cual es lógico pensar que ante catástrofes como la que ha sido la dana, pues ha habido brotes de enfermedades dermatológicas, no solo de nuevas enfermedades infecciosas, sino de enfermedades que ya existían que se han pues, ido de control. Y sobre todo porque el acceso al hospital es que era muy complicado, la gente dejó de venir a las citas porque estaban preocupados por lo que tenían a su alrededor y no por continuar tratamientos y demás. Entonces, ha habido un gran impacto psicológico que es evidente en la dana, y esto pues ha supuesto brotes de enfermedades dermatológicas y demás. Bueno, el impacto psicológico, como vemos, ha sido muy importante. Los grupos de edad son muy variados, sobre todo en edades centrales de la vida, pues bueno, de 15 a 44 años se ha disparado, y sobre todo las consultas de atención primaria por motivos de salud mental. Hay muchos pacientes con ansiedad, sobre todo estos días lo hemos visto, han empezado a volver a llover y la gente, como es lógico, se ha agobiado mucho. Se ha agobiado mucho, van a consulta, el médico tampoco sabe qué hacer, porque tampoco puedes estar medicando como si nada a la gente. O al menos yo estoy bastante en contra de dar benzodiazepinas a diestro y siniestro. Y claro, acaba siendo un problema porque necesitan atención psicológica, la seguridad social no tiene capacidad para cubrir la atención psicológica correctamente, entonces o se pagan un psicólogo privado que muchas veces no tienen medios o se quedan sin atención. Entonces consultan, reconsultan, acaban medicados, la medicación no acaba de dar con su problema porque eso tiene un problema de base evidentemente,
Y bueno, se convierte en un círculo que es un estrés para el paciente, es un estrés para el médico y es un estrés a nivel social, porque faltan medios. También, bueno, trastornos del sueño también se ve muchísimo, ya no solo también, bueno, pacientes, pero gente también del hospital que también vive en los pueblos, porque en los pueblos vive mucha gente. Y también el otro día, por ejemplo, en quirófano lo comentaba una enfermera que venía sin dormir, estaba en quirófano sin dormir porque anoche había llovido. Entonces decía que se me pasó toda la noche en vela, no podía ir a dormir. Tienen miedo de que vuelva a pasar lo mismo, como es lógico, ¿no? Y también los duelos no resueltos, que bueno, hay situaciones que son muy complicadas de asumir, como ya nos han comentado, y claro, es necesaria una atención integral en estos casos, porque uno no puede solo con las circunstancias que le vienen a veces, o sea, es su capacidad de aceptarlas, pero necesita ayuda, y esa ayuda muchas veces no se tiene. Y lo más triste yo creo que es que los gobiernos no han cambiado nada. Han visto esto, hicieron un poco la publicidad a cada uno a su favor, pero no, como comentaba, ni siquiera se han molestado a limpiar el alcantarillado en profundidad. Entonces, da la sensación de que o es el pueblo el que se ayuda a sí mismo o los de arriba muchas veces no van a hacerlo, porque están más preocupados en culparse unos a otros. Entonces. Y bueno, las conclusiones, pues eso, que la DANA tuvo un gran impacto a nivel psicológico, también a nivel de la dermatología, que es sobre todo una cosa que se ve, ha tenido mucho impacto y en el hospital muchos pacientes lo han vivido. Ha tenido mucha importancia a nivel de la salud mental, tanto de los pacientes, pero también de personal sanitario, porque recordemos que los personal sanitarios también somos personas. Entonces, también lo hemos vivido, también lo hemos sufrido y también hemos sufrido por los pacientes, muchas veces que están en situaciones que no se puede hacer nada. Y por mucho que tú quieras ayudar a alguien, no se puede, o se tienen que llevar a situaciones, pues por ejemplo, amputaciones, porque si hay una sepsis, la manera de tratar la sepsis es o tomas medidas radicales o la persona se muere. Entonces tienes que tomar decisiones también muy difíciles. Y bueno, las condiciones ambientales adversas son un hecho, también con el cambio climático todo eso lo está viendo. En Valencia siempre han existido ese tipo de lluvias, pero sí que es verdad que todos sabemos que hay un cambio importante en el clima y que bueno, que como personas necesitamos tanto ayuda psicológica como dermatológica y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, antes de pasar a las preguntas y de que debatamos y hablamos entre todos, gracias. Cada uno desde donde ha hablado y lo que ha traído y lo que ha venido a contar. Querría hacer, antes de que pasáramos al turno de preguntas, un apunte y una pregunta. Y la pregunta es para Juan, porque en el relato de Juan, y cuando a mí también me lo ha contado alguna vez, hay lagunas, hay momentos que nos recuerda, y la cuestión de los tiempos es muy importante, y tú has incidido en ello, de que si la alarma hubiera sido antes no habría salido, si hubiera pasado antes tampoco, si hubiera pasado antes y tú ya hubieras salido te podría haber pillado. Entonces, al respecto de los tiempos, querría preguntarte si en el recuerdo, ahora que ya ha pasado un año, ahora que lo cuentas, que lo piensas en retrospectiva, si en el recuerdo los tiempos son como en la vivencia, como cuando estuviste allí, o si ahora recordándolo... ¿Te refieres a al momento? ¿Al Sí. horario, a las horas? Sí, y a la vivencia tuya, a las horas y a... No, las horas no. De hecho, la primera vez que cuento esto, me pongo yo en las 8:30, me parece en una hora totalmente atrasado, me lo tiene que corregir el amparo, pero si yo tenía hasta ahora, y tal vez dejó las llaves de tu tía en casa y no, las horas. Y bueno, y quería también, antes he dicho un apunte y ahora ya pasamos al turno de preguntas y hablamos, pero el apunte era porque Miquel de Renzi ha traído un libro y me gustaría que contara su participación en él y en qué consiste. Bueno, mirad, yo recibí una llamada por teléfono de un poeta amigo mío, que es Manuel Rodríguez Castelló, y
me dijo, ¿quieres participar en este libro que vamos a hacer? Pues le dije, mira, tengo un poema escrito que además está circulando por ahí. Se lo mandé a Pepa Úbeda, en fin, y a otros amigos, porque hicieron correr además. Yo le dije, mira, lo tengo a punto. Y, no fue mañana, no me acuerdo. Creo que fue uno de los editores del libro, uno de los coordinadores, que era Vicent Peña, que también la Asociación de Escritores en Lengua Catalana. Después está Antonio Gómez, total, que dije, mira, precisamente he escrito uno que está corriendo por ahí. Lo escribí más que nada como cosa privada y con rabia. Y me dijeron, pues mira, hay esta idea y bienvenidos los que queráis participar. Y el resultado fue esto. Este libro, pues, no sé si sabéis que precisamente las editoriales valencianas han sido también víctimas de todo esto. Este libro no tenemos ejemplares, esos ejemplares que se regalaban a los autores, no los hemos tenido. Yo he comprado este, he regalado otros y ya está. Y precisamente vamos, este lunes me han dicho que si quería ir a recitar a Massanassa, a ver lo que yo había escrito. Bien, entonces pues este libro está precisamente para apoyar a la asociación. Bueno, lo que van a hacer, van a canalizar todo lo que se recoja a la Asociación de Editorials del País Valencià y el Gremi de Llibrers de Valencia. Ellos van a canalizar la ayuda a todos estos. Se han perdido muchas cosas. Bueno, escritores, Lluís Roda, que es un colega poético también, pues ha perdido su biblioteca y todo. Ferran Torrent, no sé si habéis visto que ha rechazado el premio que le dieron de las letras valencianas, precisamente porque lo daba el presidente de la Generalitat, pero con la deriva de la lengua y todo esto, pues ha dicho, ahí queda eso. Y este también lo ha perdido todo. Pudo salvar el último manuscrito, que es esta novela que salió, última de él, Ferran Torrent, por milagro. Se ve que lo tenían no sé dónde, pero todo lo demás, toda su historia se ha ido a la porra. En fin, y si queréis os puedo ver un par de poemas. He seleccionado, es que pasa que hay personas que han enviado poemas que ya tienen publicados y que no tienen nada que ver con esto, pero sí que he seleccionado uno de Isabel Robles, la conocemos. Bueno, Isabel Robles tiene una cosa que se llama, un poema que se llama La Memoria, y tiene una cita de Edith Sodergran que dice: totes les llargues arrels de la veritat són sospitoses. La veritat sols es troba en curts fragments trencats. Y el poema de Isabel comienza así: vull ara dir que octubre és el mes més cruel, barreja de dolors i anhels inassolibles, amb l'aigua airada i els barrancs enfurits, fang i tarquim, destrucció i despulles, quan la vida es revela com un moment de sort. I amb tot, no són cruels els rius, ni sap de crueltat la pluja que cau tan a deshora. Potser tots ho sabíem o ho podíem pensar. Els braços voluntaris, els raspalls,
les sabates. Només la gent del poble podrà salvar el poble. Els polítics inútils anaven a mentir. Els covards mentiders, els que pensen només en el seu benefici. Per a ells, la ignomínia, el menyspreu, tot el pes i la força de la nostra justícia. Este es el poema de Isabel. Os voy a leer de un amigo que se llama Josep Micó. Baliga Balaga. Espera que tengo estas gafas y voy a usar las gafas. A ver, un momentito. Hay un punto puesto. Y empieza con una cita del Génesis muy adecuada. Soltà una altra vegada el colom. Aquest va tornar de vesprada duent al bec una fulla d'olivera acabada d'arrancar. Eso ya sabéis que es el aviso de que se ha acabado el diluvio. Sí. Vale. Estols d'orenetes que navegaven baix caçaven al vol insectes distrets i no sabien de l'onada gegant, rescloses obertes del cel, que ens havia de rompre la cara. Una piuladissa alarmant denunciava, al cap dels barrancs, que un colp de mar inèdit baixaria, en un no-res, a esborrar tot senyal de vida sobre els solatges fluvials de segles, ara maons de cobdícia impermeable. El tsunami revolcava en el fang les aurores de demà. La llau previsible, com una guerra amb centenars de morts, no osava l'arca, sinó cotxes i cadàvers. Tardarà el bec del colom a dur una fulla i alenar alegria? Hi haurà togues imparcials que sentencien càstig proporcionat o tornaran, com si res, les gavines de sempre? ¿Y el tuyo? Ahora lo veo. Yo escribí sin, ya digo, cabreado, muy cabreado. Pues queremos escuchar casi. Escribí muy cabreado y en principio pues para repartir entre los amigos. No sé si te lo envié a ti. No me acuerdo, creo que no. No te acuerdas. Se llama Catástrofe. No, no me lo has mandado. El fang va festejar el president Guixaire. Si som vius o morts, tant li fa. Els tresors, l'únic que li importa. La falç devoradora passa per damunt de les nostres testes tranquil·les. Lligats a l'absurd, hem mirat de fugir al desert i estalviar-nos uns encontres malèvols amb la malvolença d'aquells que ens ignoren i miren, de fer-nos invisibles i iguals. Som iguals però diferents, i la diferència mai no serà flor del seu desig. Anem-nos-en, dins el castell ens aixoplugarem segurs. Bueno, ahora ya sí damos paso a unas preguntas y de comentarios, de debate y... ¿Quién? No, no. Bueno, Sí, sí, sí. Martina. bueno gracias a la mesa. No son preguntas, sino compartir, que ya os lo comenté Alba y Laura, que era un ambiente más de compartir y de debatir entre nosotros que de hacer preguntas, ¿no?
Y bueno, empezando por Juan, gracias porque un testimonio, una vez yo al menos es mi impresión, una vez te escucho, no cabe pregunta más, porque lo que queda ya inscrito es la construcción que has hecho tú. Y bueno, quiero halagarte la serenidad dentro del dolor y de todo lo que solo tú sabes que estás viviendo, para haber hecho una construcción tan serena, tan pensada, tan atinada, en la que me llama la atención que no haya lo esperable, podría ser furia, rabia, frustración, sino que hay algo que lo has hecho muy depurado. Entonces, gracias y todo el respeto a tu testimonio. A vosotros. Miquel, me encanta también también por cómo lo ha planteado Román, la mesa de todos vosotros, ¿no? El testimonio lo primero, y que luego tanto Miquel de Renzi como Alba y Laura habéis hablado desde vuestros ámbitos profesionales y tal, de dónde se esconde la verdad, de lo que luego sale, ¿no? De algún modo. Y me parece muy ilustrativo de vosotras. Mirad que nos vemos y hablamos muchas veces, pero desconocía el nivel de impacto que había tenido para vosotras a nivel de... Me lo esperaba, porque cuando hablamos yo os dije, oye, y dijiste sí, y os valoro enormemente, porque aquí le damos muchísima importancia al cuerpo. Antes ha diferenciado Pilar el organismo del cuerpo. El cuerpo está habitado por supuesto, y de verdad que me emociona que la hayáis traído aquí, que detrás de que estáis vosotras en juego como profesionales, que la gente que trae la enfermedad hay algo detrás, y que lo habéis planteado no tanto desde la impotencia, sino como que algo hay que hacer con todo eso. No se puede quedar como un caso más, ¿no? Se va al paciente que ahora recaído en el alcoholismo y lo pierdes. El pie, no sé cómo, el de la guerra mundial, el pie de... ¿cómo se llama? No sé, que nos veamos abocados a que lo que parece una serie sea real, que una catástrofe nos encontramos con enfermedades que creíamos superadas, y bueno, yo que sé, que gracias también por todo lo que hacéis en el día a día, y también por destacar la humanidad dentro de la medicina, que siga prevaleciendo lo humano, que a veces parece que seamos números, robots, burocracia, protocolos, todo rápido, y que tengáis esa mirada. A mí, de verdad, un monumento. Ya está, no quería decir así. Y gracias por las presentaciones de cada uno. Gracias. Y por tu poema y por los poemas que has leído, Miquel. Pilar. Lo que me sigue sorprendiendo después de muchísimos años de encontrarnos aquí los viernes, un viernes al mes en este espacio que se llama Relación con otros discursos, del psicoanálisis con otros discursos, es cómo se teje solo un ambiente. Yo, por ejemplo, no sabía de qué ibais a hablar vosotras, me lo imaginaba, pero por lo que me había transmitido Palmira, pero no, y de repente me ha sorprendido, y era lo primero que quería decir, que desde distintos ámbitos había la misma sensación, ¿no? La sensación del ser humano ante lo inesperado, por un lado de la naturaleza, pero también de la negligencia de los seres hablantes. Como los animales tienen instinto, tienen el instinto de la supervivencia y de la reproducción, pero ahí acaba la película, de alguna manera. Tienen su propio... Miquel hoy no, pero otro día puede contarnos maravillas al respecto. Pero el problema del ser humano, y ya lo sabemos desde Freud, es que no se guía por el instinto, sino por la pulsión. Fastidia nuestros modos de estar en el mundo, nos fastidiamos nuestros modos de estar en el mundo. De ahí las guerras, los conflictos, las situaciones terribles. Y aquí hay dos cosas que han quedado muy destacadas. Por un lado, el cambio climático, un desastre ecológico que tiene consecuencias, y que todavía hay gente que hace oídos sordos a las consecuencias que eso va a tener en el margen de
de pocos años, porque creo que va muy deprisa. Los cambios en el siglo XX y XXI van mucho más rápidos de lo que nos podíamos prever. Y luego el otro es el tema de la reacción de los gobernantes ante los hechos. Pero no voy a hablar de eso, sino me voy a referir concretamente a algo que ha dicho Juan en un momento. Ha dicho: yo al principio me culpaba. Y como estamos en un espacio de psicoanálisis, tengo que decir que claro que te culpabas. Porque desde Freud sabemos que solo se siente culpable el inocente. Los culpables nunca se sienten culpables. Y eso lo estoy diciendo ahora sí, muy rápido, porque tengo que pasar la palabra a otros compañeros que quieran hablar, pero lo sabemos teorizado desde Hannah Arendt, que cuando en el juicio de Eichmann, él se da cuenta de que este no tenía ninguna culpabilidad, había cumplido con su deber, punto. ¿Me explico? No. Entonces, Freud ya nos había advertido antes que Hannah Arendt. Lo que pasa es que Hannah Arendt específicamente nos habla de eso en el juicio de Jerusalén. Nos había dicho eso: Juan, te lo digo a ti, pero también nos lo digo a todos nosotros. Muchas veces nos sentimos culpables de cosas que nos pasan, pero precisamente porque somos inocentes. Y Freud llega a decir, posiblemente, y lo dice concretamente en el texto del hombre de las ratas, en un pie de página, posiblemente seamos culpables de algo, pero de eso somos inocentes. O sea, para no liberar al sujeto de toda responsabilidad. De algo en la vida a lo mejor hemos hecho mal, pero de eso somos inocentes. Y he querido rescatar de tu intervención ese punto, ¿no? Porque me parece que es muy importante. Luego, de lo que ha dicho Miquel de Renzi, hay dos cosas. Por un lado, te agradezco mucho que hayas traído el libro y nos hayas leído los poemas que nos has leído, tanto de Isabel como de el otro y el tuyo, porque volvemos a encontrarnos con que la poesía dice en pocas palabras lo que el sujeto no es capaz de decir. Lo voy a decir más rápidamente. El propio Freud, ya que estoy tan freudiana hoy, decía que los poetas saben decir lo que los demás seres humanos balbuceamos. O sea, lo decía así. Bien, luego a mí también me ha sorprendido, como a Palmira, pero a mí con mayor motivo, ¿no? Porque creía que ibas a hacerlo como del lado de la ciencia. Y lo que me ha gustado, que es un rasgo que compartís con Miquel, que lo habéis hecho desde el punto de vista de la ciencia, pero sin olvidar que los científicos estáis más allá de la ciencia. Cuando digo más allá no digo más ni menos, sino en otro registro de la ciencia, ¿no? Y me ha gustado mucho porque compartís mesa con Miquel y además posición subjetiva, que creo que es muy importante, ¿no? Concretamente tú, Alba, has hablado de la angustia. La angustia es un sentimiento que no engaña y que no sabemos por qué nos angustiamos, sino que hay algo que no va y que es verdad lo que estamos sintiendo. Otros sentimientos como la ansiedad, otros trastornos que veréis vosotros y que vemos nosotros, pueden ser más mentirosos porque el sentimiento, fíjate, senti-miento, el sentimiento miente, pero la angustia no miente nunca. O sea que cada vez que te sientas angustiada, tenlo en cuenta porque ahí hay algo que está más allá de lo que sabes. Y posiblemente es por tu historia en Sedaví y además un poco el sinsentido que tú estuvieras en una guardia en un hospital una noche tranquila, que era lo contrario a lo que se esperaba los médicos que estaban de guardia cuando llegó Juan, que pensaban no iban a llegar heridos, en todo caso llegarían muertos, pero no heridos. O
heridos, pues como habéis contado, el tiempo posterior que iba produciendo efectos en los sujetos del lado, en este caso que habéis redactado, de enfermedades de la piel, de estrés postraumático, muchísimas cosas que habéis comentado y que me parecen muy interesantes. Espera, que ya estoy charlando demasiado, sí. Y luego hay un punto que quiero recoger de tu intervención, ¿no? Y es lo de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un pozo de ciencia, pero lo digo en el sentido de que permitió a mucha gente descubrir muchas cosas y precisamente era la primera guerra moderna, ¿no? Que existe. La Primera Guerra Mundial es la primera. Y efectivamente, ¿qué se producía allí? Freud también lo detectó. Y eso creo que os va a servir lo que voy a decir ahora, o por lo menos es mi intención. En las guerras no hay trauma. Se produce en las posguerras. Es decir, aún ha pasado un año y todavía os vais a ir encontrando más consecuencias. ¿Por qué? Lo habéis dicho muy bien, muy bonito además. La gente se olvidaba de cuidarse porque tenía otras prioridades. Dejaba abandonados sus cosas de cuidados habituales para ocuparse de quitar el barro o de pensar que habían perdido. A mí me impresionó mucho una señora que salió en la televisión que había perdido su traje de disfrazarse en las fiestas del pueblo y el traje de fallera. Tú dices, bueno, ¿por qué te impresiona que alguien pierda el traje de fallera? Porque no era el traje de fallera, era la banda de fallera del año patatín, que no sé qué, yo no soy muy fallera, pero entiendo que es una reliquia, ¿no? Tener allí la banda de la fallera. Perder eso, perder el traje donde se disfrazaba cuando era niña, me parece que son pérdidas que todavía van a dar recorrido procesando esas pérdidas, que son pérdidas subjetivas de enorme valor para ellos, ¿no? Bueno, yo no tengo más que decir, felicitaros, muchas gracias por todo. Me callo, Román, que ya se charla mucho. Gracias por habernos invitado. Muchas gracias, Palomina, por la invitación. Que va, es un orgullo para mí que hayáis sido una mesa maravillosa. Sí. Gracias a vosotras, a todos. Los demás, hablar también. ¿Alguna pregunta? Que Palmira y yo hemos roto el hielo. Amparo. Sí. Que ante la realidad no hay palabra. Pues todo lo que estás aportando de mí. Amparo, ¿sí? Nada, que bueno, también eso, que si no hubiera sido por vosotros esa noche, no hubiéramos pasado peor, mi hija y yo. Y que bueno, pues que creo que le hace falta todavía un poquito de tiempo para ir, o sea, él lleva desde los 29 años peleando muchísimo, ha pasado por mucho, todos los conocéis, normalizó su vida normal con su diálisis y ahora yo creo que lo que le falta es un poquito de tiempo todavía para normalizar esta nueva situación y es cierto que están habiendo pues más complicaciones de las que a lo mejor tenía puestas en un principio las expectativas con la prótesis y tal, pero pues yo creo que No, pero Amparo, no, vamos a decirlo clarito. La vida de Juan ha cambiado radicalmente, y lo digo delante de Juan, radicalmente, porque Juan es un hombre muy activo, que su cabeza es prácticamente como la mía, si no se inventa una cosa, se inventa la otra. Y es muy trabajador, ¿no? Y
Y de repente esto se nota en los efectos en el cuerpo, o sea, y es lógico que esté jodido, o sea, no sé, nosotros qué querríamos, pues que estuviera estupendamente, pero tiene todo el puto derecho a estar jodido, porque es una putada lo que le ha pasado. O sea, los muertos son terribles, pero no saber si tu abuela está viva o muerta también es terrible. No saber qué va a ser de ti o no tener recursos para resolver una situación es terrible. Porque supongo que sabéis que cuando alguien se muere, los que sufren son los que nos quedamos. O sea, las familias de los muertos tienen todo mi respeto. Pero los heridos, todos los que han... Y además en situaciones muy difíciles, porque piensas, ¿y si hubiese salido, por ahí, Juan, un minuto antes o un minuto después? Pues fíjate, es que no tendría que tener eso en la cabeza. Tendría que haber salido a la hora que hubiese salido o no ir allí, porque tendría que haber sabido que podía ocurrir una dana, punto y pelota. Yo no te voy a consolar, Juan, yo digo lo que pienso. Vale. ¿Perdona? No. Pero le falta mucho camino a Juan. Ahora sí, más tranquilo, hasta hace mes y medio, 2 meses, que recogí a Alberto, y gracias a él ahora estoy más tranquilo, no me grito como me gritaba antes, en el que saltaba por cualquier cosa, era un enfado continuo, y ahora, pues, gracias a lo que Alberto me ha regulado un poco la medicación. Pues, estoy más tranquilo, más... Sí, y porque también dentro de poco ya iré yo a tu casa que arreglemos un piso nuevo o algo. Hay que reventarlo todo. Ya la parte de la casa ya se acaso para prepararse la grabación. Juan, yo te voy a... Os cuento, yo cogía y era la primera que movía muebles, ¿no? Ahora cojo y digo, Román, mueve esto, Palmira lo otro, no sé quién, no sé cuántos, y yo gobierno. Pues nos vamos a juntar tú y yo y ya van a ver estar los que van a trabajar. Pero un comando de nuestros... Y Lidia también, que Lidia también... Pero ríete, que digo para que te rías. Adela se une, que Adela también se une. Oye, que mis 73 años también los noto, ¿eh? Mira, Román le mandamos a que mueve muebles de sitio y que quite y ya está. Pues yo más contento con Nacho. Y todos tus amigos de siempre. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna intervención? Yo sí que quería, lo que ha dicho Pilar, que me parece muy interesante. Además, trabajando también en el hospital, lo hablaba mucho el tema de la humanización de todas las categorías a nivel sanitario, porque a veces te das cuenta cuando vas a la sanidad como paciente o como familiar de paciente, que al final somos números. En ese momento mi padre era un número, una cama más o un señor en diálisis más que necesitaban libre por lo que pudiera venir. Él ya estaba allí, entonces lo que pudiera venir, pues se buscaría otro sillón o otra silla, pero en ese momento el traumatólogo que le sacó el barro seco pegado a la tibia ni siquiera le miró a los ojos. Estaba hablando con otros residentes sobre cómo trataban esa herida, ni siquiera le miró a los ojos. Ella es enfermera, no es que hable desde la calle. No, pero si trabaja en el hospital... Vale. El médico, después de todo, cuando hicieron la amputación, que a nosotros nos dijeron que era muy probable que no saliese, cuando lo reciben en la UCI, muy malito, todos decían muy malito, te tratan como si fueras un niño. El primer médico que nos recibe no fue nada empático y también sin mirarte perfectamente los ojos me dijo, por supuesto que se puede mover, tenéis que estar pendientes del teléfono. Pienso que se puede dar la misma información con otro tipo de palabras
y empatizar un poquito más sobre la situación en un paciente o de los familiares. El traumatólogo que a los 2 días le dijo que le daba el alta por su parte, también le dijo, en ese estado en el que estaba el estrés postraumático, que era muy posible que no pudiese ponerse prótesis porque la amputación era demasiado por arriba, sin valorar nada más, ni siquiera una rehabilitadora. Entonces, por todo esto, considero que la humanización tiene que ser algo obligatorio en el sector de la sanidad, porque conforme te digan las cosas, tú te lo puedes tomar de una manera o de otra. Y por lo que hablábamos de la mente y todo lo que le puedes somatizar, cuando a un paciente que está tan vulnerable le dices posiblemente no te puedas poner una prótesis, a lo mejor tu mente ya empieza a trabajar sobre que no vas a poder ponerte una prótesis. Así es. Así es. Hay una cosa, quiero decir una cosa y enseguida te paso la palabra. El problema no es de los médicos, ni de todo. El problema es de que cuando se dejó de nombrar la palabra paciente para llamar usuario. ¿Para llamar qué? Usuario. El lenguaje es importante también en la posición que adoptan en este caso, en la clase médica, respecto a las palabras que se emplean. O sea, antes eran pacientes y tenían que ser curados. Ahora son usuarios del sistema sanitario. Al cambiar el concepto, cambia el tratamiento y se pierde algo tan esencial como una medicina humanitaria. Humanitaria no quiere decir ser blanda, ¿eh? No creo que penséis que yo soy muy blandita. Quiere decir tener en cuenta que el que está enfrente es un sujeto, nada más, que no es un número de la seguridad social. Perdona que te... A ver, espera, que quería... No, es que quería decir, apuntar una cosa en ese sentido. Escuchar, que uno de estos amigos siempre me dice, el médico va a hacer esto, consolar y a veces curar. Exactamente. Muy bonito. Y a veces curar, porque no siempre se puede curar, tú también lo has dicho en un momento determinado, no siempre se puede curar, pero sí se puede transmitir una posición incluso de que has hecho todo lo que has podido, o sea... De acompañamiento, acompañar. Casi me gusta más acompañar que consolar. No, pero me parece que también me dijo acompañar, ¿eh? Sí. Yo me gustaría primero agradecer la intervención porque yo creo que estamos totalmente de acuerdo con este punto. Que por desgracia el paciente parece que ha dejado de ser paciente y que la relación médico-paciente se ha perdido mucho y se han convertido en números, pero eso lo ve el paciente y lo ve el médico. Es decir, está claro que hay médicos con más humanidad y médicos con menos, y eso también teniendo en cuenta que tienes vidas humanas cercanas a ti y que tus decisiones van a repercutir de forma muy importante en la vida de los demás, pensamos que se tendría que tomar siempre con mucha cautela las palabras y la forma de decir las cosas, eso de base. Pero también por parte del sistema es un desastre. En el sentido de que, por ejemplo, en el hospital cada vez más nos quiere meter objetivos, es decir, lo que importa es la productividad. Da igual la persona. Tú eres médico y tienes que ver 40 pacientes en una mañana, me da igual cómo lo hagas. Entonces, con 40 pacientes en una mañana, que dices hola, adiós. Es que si me miras a los ojos es de suerte, porque es estar aquí en el ordenador. Entonces, uno, es un problema de que se ha perdido la relación médico-paciente, pero bueno, yo creo que hay gente que aún lucha por esa relación médico-paciente. Y dos, por el sistema que no busca ni el beneficio para el paciente ni el beneficio para el médico, ni para el personal sanitario, por supuesto, sino la productividad. Y de cuanta más gente se vea una mañana y menos gastes en esos tratamientos y menos tratamientos des, porque así ahorramos, mejor. Entonces, es un problema ya a nivel social muy importante. Y sobre todo en España creo que tenemos un problema muy importante con eso. Por lo menos nosotros. Que por lo menos esté entonces. Gracias por traerlo. Bueno, esto también pasa con investigación científica en general. Se trata de producir. Que produzcas no importa. La calidad de que...
la calidad, ¿no? Y claro, han de ir a parar las cosas a revistas altamente de alta difusión, internacionales, etcétera, pero cada vez se van haciendo trabajos más simplistas, más... Y la ética se deja de lado. Sí. Se busca la productividad a costa de la ética y de la relación. Pues si os parece terminamos con la palabra ética, ¿no? Que es lo que nos sostiene a todos. Ética como diferente a la moral. La moral tiene contenido, la ética es sin contenido. Por lo tanto, es un estado del ser tener una posición ética. Despídenos y que tenemos un vinito. Exacto, sí. Bueno, pues nada, terminamos la inauguración del curso y el primer viernes del espacio. Gracias.